Hola a todos. Soy Beast Fanfics, y estoy emocionado de presentarles un nuevo contenido con temática de reencarnación, comenzando desde cero. En este mundo, que fusiona elementos avanzados y orientales, mi personaje es un experimento creado por la sociedad para combatir villanos y monstruos. Sin embargo, en lugar de seguir ciegamente las órdenes, se rebela y decide hacer justicia a su manera. Imaginen una vida en la que puedo actuar como un asesino a sueldo, calculador y preciso como un ninja, o transformarme en un héroe que defiende a los inocentes sin recurrir a la violencia innecesaria. Equipado con habilidades únicas y 5 deseos especiales que moldearán mi destino, tendré que entrenar arduamente para superar los límites que impone mi propio cuerpo y desatar todo mi potencial. Enfrentaré a villanos, héroes, mafiosos y ninjas, y en lugar de simplemente ser un maestro titiritero, mi cuerpo se convertirá en un arma adaptable. Utilizaré mis manos y otras partes de mi cuerpo como si fuesen armas letales, poniendo en riesgo a aquellos que se interpongan en mi camino. Cada acción que tome dará forma a mi futuro y al destino que estoy construyendo. La historia se desarrollará en un mundo inspirado en Naruto, One Punch Man, Boku no Hero Academia, Dandadan, y otros animes. Cabe destacar que los personajes y elementos de estos animes no me pertenecen. Todos los créditos van a sus respectivos creadores. La historia, sin embargo, es completamente mía. Bienvenidos a The Puppeteer Shikari o Puppeteer Days. Espero que la disfruten al máximo. Prólogo. Nos enfocamos en un sector o más bien una enorme ciudad, plagada de edificios, ruido y bullicio de la gente, el país, en resumen se trata de Japón, la tierra del sol naciente, pero, a diferencia de los que muchos piensan, nos enfocamos en el país de cierto anime famoso el cual se centra en superhéroes, pancartas extravagantes y anuncios decorativos increíbles a la vista de cualquiera, donde aquí los poderes son sumamente comunes de ver. Pero, nos enfocamos más adentro de esta ciudad, evitando sus maravillas de héroes y poderes, específicamente dos personas, adolescentes, viéndose inconscientes en las bancas como si hubiesen estado de fiesta. Uno de ellos, obeso peliverde con lentes y abrigo negro y el otro, una persona delgada al extremo pelinegro con ojos ámbar y camiseta blanca. Mi cabeza, decía el peliverde obeso entre ellos despertando. Ay, ¿dónde?, decía el otro recién despertando. En realidad, estas dos personas, poseían las almas y recuerdos de dos personas de vidas pasadas que reencarnaron aquí. Su llegada fue inesperada, pero es mejor no revelar aún, siendo Akumetsu y Puppet. Ah, Brian, ¿eres tú?, preguntaría el peliverde más recuperado de su jaqueca, ajustándose de paso los anteojos por reflejo. Sí, pero ¿eres Puppet?, preguntaría Brian confundido. Sí, eso recuerdo, qué raro, ¿acaso estamos donde nos dijo esa extraña entidad donde iríamos?, decía Javier mientras se sobaba la cabeza. Viejo, no sabemos cuáles son nuestros nuevos cuerpos, comenta Brian. Pero por lo que veo, tenemos ropa, además susurra porque si no pensaran que estamos locos, susurra Javier. Vamos a otro lugar, aquí estamos en un lugar abierto, sugeriría Brian. Cosa que así lo harían, y no escogieron mejor lugar apartado que, una chatarrería, la más cercana que tenían. Momentos después. Lugar sucio y desolado, pero no me quejo, decía Javier mientras pasaba por las pilas de chatarra. Así es, podemos empezar desde cero aquí, aparte, tenemos por así decir, sistema gacha, ¿no? ¿O me está fallando la memoria?, preguntaría Brian a su amigo Javier. Sí, por algo nos dejó elegir cuerpos, pero no deseos, aunque, no recuerdo que mi cuerpo haya sido así, decía viendo Javier que era obeso además de porque llevaba gafas. Bueno, si te sirve de algo, hay que ponernos en forma, mírame, estoy flaco, y eso que en mi vida pasada estaba subido de peso, respondió Brian. Bien, aún así, ¿cómo demonios activamos el gacha? ¿Acaso hay código para hacerlo o solo usamos la mente?, decía Javier curioso. Déjame intentarlo, sistema gacha activate, decía Brian esperando una respuesta.
de la nada un holograma aparece al frente de Brian. Felicidades, usuario Akumetsu, ha accedido a su sistema gacha. Funciona, Javier, di lo mismo que yo. Explica Brian. Sistema gacha activate, decía Javier, el cual pasó lo mismo. Jejeje, es como esos juegos de rol. Mira, están nuestros nombres actuales, estados y datos personales. HMMMM, al parecer soy Kirkles, decía Javier viendo el estado de su cuerpo. Igualmente, pero es mejor así. De esa manera, podemos demostrar que no necesitamos de un Kosei para ver que no somos de menos en esta podrida sociedad, decía Brian serio. Ahí ambos leerían que al parecer tenía reglas. HMMM, al principio como es gacha de recién llegados, nos ofrece 2 tiros donde nos puede otorgar poderes u objetos de otros universos, además de la opción de convocatoria solo llegando al nivel 10, por ahora somos nivel 1, pero las misiones se impondrán conforme a la situación, o sea si aparece un acontecimiento el sistema actuará para darnos puntos a cambio de ayudar, decía Javier analizando las reglas de este gacha. Ya veo, en ese caso, ¿quieres ser el primero el probar tu suerte? Preguntaría Brian. Primero, decía Javier dándole en empezar, gastando uno de sus puntos de gacha, viendo la ruleta girar y girar hasta detenerse en un nombre, Toriko. Uy, oí de ese personaje, es quien empezó los shonens de comida, jejeje, decía Javier emocionado. Y caería en el personaje. Felicidades, has obtenido el poder de acumulador de energía y quema grasa de Toriko, decía el mensaje. Jojojo. El mejor poder. Decía Javier emocionado al obtener los poderes de Toriko. Javier, ¿qué habilidad has obtenido? Decía Brian con duda. La habilidad de quemagrasa y aumento energía de Toriko, la cual obtenía de células gourmet para ganar fuerza y músculo, decía Javier emocionado. Vaya, sin duda adecuado para tu condición, decía Brian al ver que Javier tenía una habilidad útil para esta ocasión. Bien, ahora tu turno, debemos gastar estos 2 puntos, decía Javier. Bien, me pregunto si tendré algo que me ayude en esta ocasión, decía Brian usando sus puntos. Y al darle a empezar, la ruleta como antes, giraría a gran velocidad, y más, hasta caer en una casilla del mundo, Shumatsu no Valkyrie. Espera, Shumatsu no Valkyrie, decía Brian al ver el nombre a ese mundo. La ruleta ahora volvería a girar pero con respecto a ese mundo mientras volvía a hacer el mismo patrón de antes, hasta caer en una casilla que decía, mentalidad de la luz. Felicidades, has obtenido la mentalidad de inteligencia del personaje Nikola Tesla, decía el gacha. Javier, poseo la inteligencia de Nikola Tesla de Shumatsu no Valkyrie, decía Brian al tener una inteligencia semejante al mayor científico de todos. Suertudo, en fin, van uno de cada uno, ahora, hagámoslo al mismo tiempo, que decida el destino, decía Javier. A la cuenta de 3. 1, 2, decía Brian para girar la ruleta al mismo tiempo. 3. Exclama ambos dándole a su último gacha. Puff Brian. Felicidades, has obtenido las habilidades de Deathstroke incluyendo el suero super soldado de dicho personaje. Puff Javier. Felicidades, has conseguido las habilidades de Monzaemon Chikamatsu, movimientos de titiritero, sistema de chakra, creación de veneno, fuinjutsu y cuerpo más resistente, decía el sistema. Menudo. Barra tesoro. Exclaman ambos contentos con lo que les ha tocado. Y se ve a Brian aumentar no solo su musculatura, sino su estatura al tener ahora el suero del super soldado de Slade Wilson. Y en cuanto a Javier, dentro de su cuerpo, se está creando un sistema de red de chakra. Siento que mis músculos quieren entrenar, decía Javier sonriendo. Pero al moverse, ambos sentirán algo en sus pantalones. ¿Tenemos celulares? Preguntaría Javier de la nada tanteando su bolsillo, y efectivamente tenía uno. Javier, revisa los contactos desde el celular, ahí puede haber una pista de nuestras identidades, sugeriría Brian. Cosa que eso haría, viendo que también tenía billetera.
Al parecer, me llamo Kotaro Rengoku, edad 15 años, estudiante de penúltimo año de secundaria Mustafa, decía Javier ahora viendo que se llamaba Kotaro. En cuanto a Brian, ve su identificación, y que se ve que se llama Brandon Eat, huérfano y estudiante de la secundaria Onudera. Personas comunes, decía Javier viendo sus contactos, pero de la nada se congela al ver un nombre. Estudia en la secundaria Onudera Izuku, pero yo estoy en Mustafa, en Chiba, según lo que veo en el celular, apartamento solo pero no creerás a quien tengo en contactos, decía Javier mostrando el nombre. Alex Jake, decía un contacto que provocó el shock de Kotaro. Espera, Javier, mira mi contacto de celular, decía Brian mostrando su celular y tenía un solo contacto. Izuku Midoriya. No puede ser, mi waifu y tú el prota, debería sentirme contento o acaso descontento, decía Kotaro cómicamente. Hagamos esto, dices ahí que tienes un apartamento, vayamos a donde vives, sugeriría Brandon. Así es buena idea, al parecer vivo solo y, bueno, al menos vivo lejos de ella, decía Kotaro. A lo que fueron para ver el lugar de donde vive Kotaro, que así se llamaría Javier. Pero en el camino, Kotaro recibe un mensaje, el cual era de Alex, preguntando si querría jugar una partida. Al tomar y ver el mensaje, pensó en sus sentimientos por esa chica y en apariencias diferentes, por lo cual, debía cambiar mucho, solo diciendo que no podía por el momento. Así llegando al apartamento momentos después. Y al llegar, sería el piso 5 del edificio Chiba. Cuarto 457. Es raro decir que me siento algo incómodo de estar, aparentemente en mi propio apartamento, preguntaría Kotaro al ver las cosas que tenía su cuerpo antes de reencarnar en él. Pero al tocar la manija de la puerta, recibiría de golpe en su mente, los recuerdos del dueño anterior de este cuerpo y el por qué estaba dormido en ese parque. Al parecer, este sujeto Kotaro, era amigo de Alex, ayudando en sus problemas y siendo cercanos en la escuela, como cambio gracias a él al ser fitness, como se sentía más apartado al ser diferentes ahora y como poco a poco la dejaba pensando que ella merecía algo mejor. Ya que a diferencia de ella, no poseía cosa y eso quizás juegue en contra en su amistad, y en secreto, fue a suicidarse con unas pastillas al parque, tomándolas debido a la discriminación que sufría, pero ocultaba por su condición y ser Kirkles, pero no diría nada a nadie. Hombre, ¿esto pasaste? Decía Javier en su mente, dispuesto en ayudar ahora sí a él mismo, Kotaro, por su bien, y de vengar su muerte antes de usar su cuerpo. Entrando, ambos verían sorprendidos que tenía mucho espacio, cocina, baños, 2 cuartos y uno de ellos lleno de consolas y juegos de vídeo. Parece la cueva de Otaku, decía Kotaro a Brandon viendo el lugar, aún así estaba limpio cosa que era un punto bueno. Yo diría que le demos una barrida y pasar trapo para limpiar y estará como nuevo, decía Brandon. Sí, por ejemplo, mira, decía mostrando Kotaro que en sus manos, tenía una cajilla donde estaba un videojuego con el logo de una explosión. Al ver la imagen, un destello pasó por la mente de Brandon. Y así, Brandon vería los recuerdos del dueño anterior, del cómo conoció a Izuku, el por qué considera a Katsuki como su amigo, a pesar que no lo es y que Katsuki lo acosaba constantemente con sus matones y sus explosiones. Y que no importaba el esfuerzo de hacer que vean a Katsuki como un matón, siempre lo apoyan y en ese momento en que Katsuki le sugiere que se suicide para así tener un Kosei en la otra vida y cuando estuvo en ese parque, vio el cuerpo muerto de Kotaro, junto a sus pastillas y sin dudar se las toma para despedirse de este mundo, dejando solo a Izuku. Hijo de perra, sí que lo voy a matar a ese bastardo. Exclama Brandon al saber la historia del dueño del cuerpo de donde habita ahora. Brandon, ¿qué pasó? Exclama Kotaro ante su arrebato, casi cayendo sus lentes. Brandon, el dueño original de este cuerpo, se suicidó por la sugerencia de Katsuki y que tomó las mismas pastillas que poseía el Kotaro original, por eso es que estábamos en ese parque, respondió Brandon serio.
Eso dejó a Kotaro más que choqueado, pero del shock pasó a la furia, queriendo a ese musulmán al frente para romperle su madre y matarlo en vez de Tomura. Cosa que después, este le cuenta cómo Kotaro murió antes de llegar, suicidándose al rendirse en declararse a la chica que le gusta por sus desventajas, y además del acoso que recibía por ser Kirkles y gamer. Cosa que ahora, Brandon dice lo siguiente. ¿Sabes? Vamos a hacer sufrir a cada bastardo, que hizo daño a los dueños originales de estos cuerpos, decía Brandon serio. Ellos se lamentarán de vernos e insultarnos por ser Kirkles, decía Kotaro de forma seria y como promesa. ¿Sabes? ¿Y si nos convirtamos en mercenarios, o sea asesinos? Así podríamos matar a cada corrupto y desgraciado que se cree en los reyes del mundo. Sugeriría Brandon de esa idea. Acepto, además, vi la fecha que estamos a inicio de vacaciones, así que tenemos esos 2 meses para entrenar y cambiar estos cuerpos para estar listos, decía Kotaro de forma seria. Bien, lo primero es conseguir armas y herramientas, si vamos a hacer asesinos profesionales, lo necesitaremos, aparte de un escondite que sea discreto al ojo público, explica Brandon. Ok, en ese caso, empecemos con esto, pero antes, a limpiar, ¿no? Decía Kotaro sudando en lo último viendo el apartamento. Te ayudo, decía Brandon buscando una escoba. Después de ese día, empezaron el día de mañana a entrenar, con sus ahorros, Kotaro tomaría la difícil decisión de vender algunos juegos que según su cuerpo habría terminado, para obtener más ganancias, y con esas, tener acceso a un gimnasio para él mismo entrenar. Claro, teniendo que hacer un voto del silencio con Alex, aunque a Kotaro le duela esto, Javier no era Kotaro y debía mejorar su cuerpo con sus poderes. Además, con ayuda de Brandon, mejorar y usar electrodomésticos que no se usaban para otras cosas, de mientras, ahí vivirán hasta obtener dinero para después mudarse. Aparte, Brandon se le ocurrió la idea de ir a la playa Aragoba, ya que hay mucha chatarra que podría usarse, como piezas de refacciones, para tener los mejores inventos y así tener sus herramientas de asesinos y obtener ganancias. Pasando así 20 días, donde Kotaro le ponía ganas al entrenamiento, y aunque se sentía incómodo de más personas ahí, se notaba que nadie lo discriminaba, así que seguiría. Sin contacto con Alex aún, llamadas, mensajes, ni los respondía ya que no tenía el coraje de verla aún, recordando cómo murió Kotaro, debía ayudarlo ahora y mejoraría su cuerpo. De paso, usando el poder de Toriko, la grasa se perdía poco a poco mientras más entrenaba. Lo mismo va para Brandon, ya que en su celular, tenía muchas llamadas, pero no le iba a contestar, ni menos sus mensajes y usando las habilidades militares y de mercenarios de Slade, empezaba a formarse y manejar bien sus habilidades de super soldado. Ambos tenían claro lo que harían y no se rendirán hasta terminar las vacaciones donde el voto de silencio sería pausado. Kotaro, sé por dónde empezar nuestro debut como mercenarios, decía Brandon. ¿Dónde sería? Preguntaría un Kotaro, notándose menos obeso y con brazos más marcados debido a los entrenamientos. Vayamos a destruir un negocio yakuza, donde hacen peleas clandestinas, sugeriría Brandon. Estoy de acuerdo, y creo que sé cuál sería, ya que se rumorea que cerca de un edificio de apartamento, detrás de un supermercado se gana una banda criminal que trafican de la buena, decía Kotaro dejando la pesa a un lado. ¿Trafican drogas? ¿O armas ilegales? Preguntaría Brandon. Son rumores que Kotaro tenía pero jamás tomó importancia, ir a ver no sería malo, y si son traficantes obvio que deben haber armas, decía Kotaro tomando de una botella de agua. Si es así, esta noche será el ataque, decía Brandon. Ok, pero antes, decía Kotaro mientras su cuerpo empezaba a humear, a la par que la grasa que le quedaba, se quemaba. Empezando a ensancharse sus músculos y a crecer desproporcionadamente, usando la habilidad de Toriko. Bien, estoy listo, decía Kotaro ahora con su cuerpo 100% fitness. A lo que ambos se preparan para el ataque esta noche. Unas horas después, 8 de la noche.
se vería como en la noche, cerca de un supermercado, dos figuras con pasamontañas y van de forma sigilosa, para ingresar tras bambalinas, siendo Kotaro y Brandon, los cuales, para ser mercenarios, su primera misión en esta ocasión llevaron algunas cosas para usar como armas, cuchillo de cocina, pimiento, linterna. Armamento que de mientras usaron para la misión. No es raro que siendo un supermercado, no esté en su puesto un guardia para vigilar aquí. Preguntaría Kotaro en susurro. Sí, ya que solo hay unos guardias para ver que no lleve nada, pero esto es una exageración con la seguridad, decía Brandon. Pero en eso, escucharan ruidos en la parte trasera, donde Kotaro haría una señal. Viajando ambos sigilosamente y usando los camiones cercas para no hacer ruido, lo verían. Una camioneta negra con blindaje, donde de ahí 4 sujetos bajarían al frente de 3 sujetos, de entre ellos, uno con traje de policía. ¿Nadie te siguió? Preguntaría el que parecía oficial a los sujetos. Nadie, ¿desactivaste las cámaras? Decía el sujeto de la camioneta con cubrebocas de esqueleto de brazos cruzados. Jejeje, no te preocupes, es el hábito, después de hacer el trato borro los vídeos y mis huellas quedan exentas para la investigación, pero hagámoslo antes de las 11 de la noche, decía el guardia yendo al garaje trasero. Sin saber que eran escuchados. ¿Oíste eso? Hacen contrabando oculto, con un persona prácticamente corrupto dentro de un supermercado, al ser el guardia tiene privilegios de vigilancia y él mismo elimina la evidencia, decía Kotaro serio. Sí, ese puto policía debe morir, y claro, llevarnos su contrabando, decía Brandon. En eso ambos verían como 2 de los guardias, estaban armados con rifles, dándoles la pista que eran de una mafia de drogas. Un paso en falso y estamos muertos, ¿algún plan? Susurra Kotaro aún en las sombras para no ser descubiertos. En eso, Brandon se fija en todas partes con sus ojos y vería un ángulo que podría ayudar a pasar desapercibido. Kotaro, vayamos por ese callejón y ahí, hagamos parkour, explica Brandon de su plan. Te sigo, decía Kotaro, a lo que ambos con sigilo, irían a por ese callejón. Y una vez que llegaría a dicho callejón, Brandon pone sus manos juntas, indicando a Kotaro que lo lanzaría desde arriba para poder sujetarse y hacer parkour. Kotaro asiente mientras se prepara. Así, Kotaro corre y cuando pone un pie en las manos juntas de Brandon, usando su fuerza mejorada, lo lanza hacia arriba. Al llegar, Kotaro extiende el brazo para ayudarlo a subir más rápido. Así, Brandon salta en las paredes para poder llegar arriba y toma la mano de Kotaro. Al ambos estar en posición, llegarían encima del súper para escuchar la charla. Bien, como prometimos, resguardamos más de 300 kilos del polvo mágico, lo hicimos pasar por sal en la bodega pero, su jefe sabe el cambio que necesitamos, decía el guardia mientras señalaba su mano. El más grande de ellos con armas sacaría un maletín, que al abrirlo, se vería que estaba lleno de fajos de billetes, de los grandes yenes. Jeje, de eso hablamos, bien, vayan rápido por la mercancía y súbanla a su camper, decía el guardia a sus escoltas mientras se ponía a contar el dinero. A lo que Brandon hace señas con las manos para que Kotaro lo capte y que indique de cuándo atacarán y arrebatar el dinero y las drogas. Kotaro asiente y pregunta si tiene algún invento que los ayude a encargarse a esos guardias, como una bomba cegadora o algo así. Y así fue, uno casero en forma de pelota de goma, para que vean que es inofensivo. A lo que se lo da en la mano y para empezar con la acción. Pero primero, los francotiradores, debían de lidiar con ellos. Kotaro al fijarse, vería que lo que más vigilaban era la camioneta donde se haría el transporte, así que sería la mejor zona para arrojar la bomba casera. Y ambos activan las bombas y los arroja directamente hacia la camioneta. TSSSSS, sonó cerca de los guardias algo. Y al mirar, serían golpeados en sus caras por una pancarta de humo, el cual cubrir la camioneta. ¡Ah! ¿Qué mierda sucedió?, decía el criminal magnate que estaba con el guardia.
y haciendo que los francotiradores se distraigan del caos y el pánico, siendo la distracción que necesitaban ambos jóvenes, y de forma sigilosa, les corta sus cuellos y toma sus rifles para usarlo en su contra. Así, Brandon, usando el silenciador del rifle, les dispara en la cabeza a cada uno, ya que no oirían los disparos que les está haciendo Brandon. Mientras que Kotaro caería encima del otro. Con su fuerza mejorada y su chakra dominado, lo sometería fácilmente, hasta de un movimiento, romperle el cuello, para quitarle el arma a uno de ellos mientras retrocedía a la camioneta. Inútiles, que esperan ataquen. Exclama el guardia a sus subordinados. Pero este recibiría un disparo en la cabeza, causando que los demás no pudieran saber dónde atacaría. Y este guardia sería recibido por un disparo a la pierna desde el humo. Gritó el oficial de dolor cayendo al suelo y tomándose la pierna herida. Y así, uno de los atacantes, siendo Kotaro, lo deja vivo, ya que necesita interrogarlo para obtener información. Pero desvivir a balazos al último de los traficantes, dejándolo como colador. Al acabarse las balas la lanza a un lado mientras se acercaba. Hijo de, decía el guardia sacando el arma que escondía bajo la camisa, o eso trataría. Para que Brandon le dispara a la pistola, para quitarle el arma, sin duda que le gusta eso de usar un rifle. No, que ni se te ocurra, decía Brandon con el rifle en mano. En eso, Kotaro haría la interrogación. Bien, ahora haremos el juego del policía bueno y el malo. Ahora, adivina cuál es el malo y respóndeme la maldita pregunta del por qué contrabandeabas drogas en pleno supermercado, amenaza Kotaro alzando de la camisa al oficial. Hijos de perra, si creen que diré algo están. Crack. Mala respuesta, decía Kotaro quebrando un dedo de la mano, siendo una advertencia. El oficial rugió de dolor mientras su meñique ahora roto de la mano derecha ni se movía. Tienes un total de 20 dedos, incluyendo los dedos de los pies, ahora o hablas si no quieres que empiece a usarte como saco de boxeo, decía Kotaro serio tomando otro dedo. Cosa que provocó el miedo del guardia. Y está bien, llevo haciendo esto desde que empecé a trabajar, la paga como guardia no era buena así que empecé con el negocio de los narcos cuando descubrí que en el almacén se mantienen drogas Astra de otros países para ser distribuidas, decía el guardia con miedo en esos momentos. En eso, Brandon se acerca con rifle en mano. Bien, si es así, necesitamos una lista de nombres que están afiliados a este negocio y además del lavado de dinero ya que es lo más seguro si se trata de dinero sucio, decía Brandon para tener más información. ¿Qué? ¿Están locos? Después de lo que hicieron ellos me mataran, son de la mafia más peligrosa de Japón a quienes iba esa carga. Exclama el oficial guardia del pánico. Y dime una cosa, ¿hay héroes involucrados en este negocio? Ya que como dijiste, el negocio de drogas pasó desapercibido para los héroes y oficiales sin que nadie lo note, así que, ¿hay héroes que están en este puto negocio? Interrogación Brandon apuntando a sus genitales, para horror del guardia. Créeme, como te dije antes, estamos jugando el papel del policía bueno y malo, ahora ¿cuál es el malo? Decía Kotaro serio viéndolo a los ojos. Cosa que con pánico, el oficial diría nombres de las mafias, líderes y hasta héroes involucrados en el contrabando, para consternación, ni uno era de top y eran héroes que primera vez emergen sus nombres aquí. ¿Anotaste todo? Preguntaría Kotaro con el sujeto ya inconsciente. Más bien, lo tengo grabado, mostraría Brandon con su celular, lo que sería el audio que grabaron lo que dijo el guardia. Viejo, vayamos a ver el gerente de supermercado, sin duda tiene que responder, decía Brandon. Cosa que usando las llaves del guardia, así lo harían, con cuidado de no ser vistos por las cámaras. Pero al llegar. Viejo, no creo que sea necesario interrogarlo, decía Kotaro llegando primero a la oficina del gerente. ¿Por qué? Preguntaría Brandon.
En eso Kotaro apunta dentro, viéndose como una persona estaría amordazada y con el cuello degollado donde salía sangre, más la sangre fresca de la camisa. El gerente debió morir antes que ellos llegasen. Alguien vino antes que nosotros, decía Brandon. No, mi hipótesis es que creo que este gerente también hacía negocios con la mafia, pero el guardia siendo su mano derecha lo traicionó por el dinero, decía Kotaro como sugerencia. Ya veo, si es así, vamos a llevar lo que tiene de valor, sugeriría Brandon. Tomemos todo, armas, dinero, identificaciones y tarjetas, decía Kotaro. Así, empezaron a saquear todo, sin dejar un solo centavo. Y justo a tiempo, ya que se oían sirenas venir hacia ellos por los disparos de antes. Vámonos, decía Kotaro escalando una reja de alambre. A lo que Brandon trepa y usa el parkour para huir de la escena, sin ser visto por la policía y por los héroes profesionales. Momentos después. Una vez que llegaron a casa, sacarían lo que sería el dinero y el contrabando de esos sujetos. Increíble, todo esto de la suma de más de 2.000 millones de yenes, pero por la cantidad del cargamento es entendible, decía Kotaro contando los fajos. ¿Las drogas, las enviamos a la jefatura de policía o las destruimos? ¿Tú qué dices? Preguntaría Brandon. Ya me encargué de eso. Mientras registraban dentro del supermercado puse los cuerpos en forma como una confrontación, y dejé algunas armas como si se hubiesen atacado entre sí, decía Kotaro con su astucia. Menos mal que usamos guantes, si no nos identificarla por nuestras huellas digitales, decía Brandon, ya que eso sería algo descuidados y dejar un rastro de ellos mismos. Correcto, ahora debemos eliminarlos, y de paso, tengo un plan que hacer con el dinero para no pasar desapercibidos, decía Kotaro. Te escucho, respondió Brandon. Mira, este es mi plan, con el dinero que tenemos actualmente, mi plan es pedir un préstamo al banco de la mitad de la cantidad que tenemos aquí, donde con ese dinero compraremos 2 casas, y como iremos pagando poco a poco el dinero al banco con esta cantidad pasaremos desapercibidos en caso de ser buscados por la mafia en el dinero, decía Kotaro. El resto, sería dividirlo en cuentas conjuntas en cantidades separadas, ¿qué te parece? Decía Kotaro sonriendo. Bien, sin duda funcionará, pero recuerda, cuando se trata el negocio de exportar drogas, siempre existe el lavado de dinero, ya que no quieren arriesgarse que encuentren rastro de drogas impregnadas en sus billetes, decía Brandon de las costumbres de los narcos. Por eso, ahora contamos con la información de los sujetos relacionados con el tráfico y las mafias, más encima, llámame loco pero no es de dejar atrás que algún oficial o héroe, no se quede con parte de esa mercancía, ya sabes cómo es la ley en caso de drogas en algunas ocasiones, decía Kotaro. Aparte quería consultaré algo, deberíamos de fingir nuestras muertes, ya que como sabes, nosotros, o sea los dueños de estos cuerpos, murieron por suicidio, así que, ¿no crees que estar muertos, pasaría puntos desapercibido? Preguntaría Brandon. Pero, si ese es el caso, ¿cómo viviríamos en la sociedad, acaso? Decía Kotaro ante este plan. Solo digo como una idea, pero necesito tu opinión, si estás de acuerdo, lo haremos, pero si no, respetaré tu decisión y seguiremos con lo que hacemos, respondió Brandon. No es necesario el fingir la muerte, ya que estaríamos satisfaciendo más los deseos de quienes nos hicieron sufrir, y lastimaríamos a quienes nos importan, pero eso, no quiere decir que hagamos más cambios que pasen desapercibidos, decía Kotaro. De acuerdo, en ese caso, hay que tener una renovación en nuestros trajes y máscara, decía Brandon para empezar de una vez con el plan de Kotaro. Sí, pero para ello, debemos conseguir materiales en zonas donde seamos discretos, ya que si hacemos compras por ejemplo de materiales como pólvora y seremos sospechosos enseguida, por lo tanto, si seremos vigilantes, nosotros mismos haremos nuestro equipo, decía Kotaro. Ok, en ese caso, haremos lo de siempre, a reciclar en la chatarrería, decía Brandon para conseguir materiales de la basura y chatarrería de autos.
antes de decir algo. Al frente de Kotaro y Brandon apareció un mensaje. Misión de eliminar a los narcotraficantes 10, completada, subida de nivel, casilla para gacha activa, decía el sistema. Oh. Es como dijo el sistema, nos dará misiones acorde a la situación y de estas obtendremos puntos para gachas, decía Kotaro. Así parece. Oye Kotaro, usemos el gacha nuevamente, ya que se recargó después de un tiempo, hay que tener más habilidades y eso que apenas somos novatos en esta travesía, sugeriría Brandon. Así es, según mis cálculos el puntaje para el gacha va en aumento, lo que quiere decir es que no podremos tenerlo al subir de nivel, decía Kotaro viendo el sistema. O sea que, hay que subir al nivel 2 y así, usar el gacha nuevamente, preguntaría Brandon. Así es, en este caso obtuvimos gacha por la misión, pero ¿qué más da? Usémoslo ahora, decía Kotaro dándole en girar. Y así, la ruleta giraría para ver qué tendría de habilidad. Cayendo en la casilla One Punch Man. ¿Y? ¿Qué te tocó? Preguntaría Brandon al ver que Kotaro estuvo enfocado en algo que le llamó la atención. Wow, cayó en, decía Kotaro. Felicidades, has obtenido habilidades ninja de Sonic velocidad del sonido con sus habilidades Shinobis, decía el sistema. Me tocó tener las habilidades y velocidad de Sonic, el que odia a Saitama, decía Kotaro sudando una gota. Eso no lo vi venir, pero te será útil, esa velocidad, nadie, ni siquiera Ingenium te podría seguirte y Egesot que es por sí decir, un héroe ninja, decía Brandon de poseer las habilidades de ese personaje de One Punch Man. Ok, ¿qué esperas? Usa el tuyo, decía Kotaro entusiasmado. A lo que Brandon gira la ruleta, esperando una habilidad que podría serle útil, aparte de las habilidades de Deathstroke. Y ahí, pararía en un mundo, siendo el de DC Comics nuevamente. Y la ruleta volvería a girar a gran velocidad pero con ese mundo como enfoque. Y en eso, al ver que la ruleta que giraba, disminuye la velocidad, pararía en una sola cosa. Habilidad de inteligencia de Bruce Wayne adquirida, felicidades, has obtenido las habilidades marciales de Batman, decía el sistema. Oh diablos, no creí que tuviera la inteligencia y habilidades de artes marciales de Batman, decía Brandon al ver lo que le decía el sistema. Batman. Diosito, ¿por qué? Lloró Kotaro ante la suerte que obtuvo Brandon. Te seré honesto Kotaro, yo esperaba las habilidades de francotirador de Deathshot, ya que su puntería precisa, me vendría a mí, decía Brandon. Quizás en la próxima, en fin, debemos movilizarnos, abre mi laptop y busca donde podremos encontrar casas para adquirir y de paso yo haré la llamada para el préstamo, decía Kotaro con celular, ya que debían movilizarse. A lo que hace caso y Brandon usa la computadora para empezar a teclear, parecido a lo que hace Bruce Wayne al estar en la Baticueva. Pero en eso, Alex volvería a llamar a su celular, cosa que Kotaro de un suspiro simplemente no respondería, y al terminar se haría el movimiento con el banco. En eso, Brandon le muestra en la pantalla de su laptop, lo que buscaba realmente Kotaro. HMMM, 2 casas japonesas, un piso con jardín, ¿y el precio? Decía Kotaro curioso. Aquí, señalaría Brandon en un costado lo que sería el precio de las 2 casas. 400 millones cada una, 800 en total, yo opino que está bien, ¿qué dices tú? Preguntaría Kotaro. Hagamos la compra, aparte si lo vemos en la posición y la ubicación de esas 2 casas, está casi cerca de un bosque y aparte, donde no sería destacable al ser una casa de vigilantes, decía Brandon de la ubicación de las 2 casas. Perfecto, y además hable con el banquero, el préstamo llegará el día siguiente, donde deberemos pagar ciertas cuotas al mes, decía Kotaro. Bien, ahora debemos descansar, ya tuvimos suficiente con enfrentar a un grupo que trafican drogas, decía Brandon para ir a dormir. Y así como lo harían, al día siguiente, Kotaro a una gran velocidad, obtuvo una cantidad de cajas que usaría para llevarse todas sus cosas, la mayoría de estas mientras el dinero con los maletines era llevada a otras cajas para pasar desapercibido.
Y así sería la mudanza, ya que Brandon comentó a Kotaro que si no se van de ese apartamento, lo más seguro es que Alex la buscará para ver cómo está y eso podría perjudicar sus planes. Por eso la mudanza adelantada antes que ella se entere, puesto que siguen en contacto pero actúa como si todo fuese normal, así que ella no sospecharía nada. Y así estuvieron viendo el recorrido por todo el camino, para ver a sus alrededores, sin duda que en parte, era muy relajante. Menos mal que contrataron la mudanza para hacerlo más rápido y que solo Kotaro tuviese cosas, aún así disfrutaron hasta llegar a su casa. Al llegar a dicho lugar, sin duda que es lo que realmente buscaban. Era hermoso, 2 casas de frente y un patio con jardines en ambas casas, sus casas. Luego de hablar con los ex propietarios, ambos firmarían los contratos de propiedad y todas esas casas serían suyas. Lo mejor, el préstamo fue lo justo que pidió Kotaro para pagar ambas casas y el dinero que obtenían ahora Brandon debía enviarlo a las cuentas conjuntas para pagar el préstamo. Al final del todo, lo lograron. Así, empezaron a acomodar las cosas, pero también debía de conocer cada rincón para familiarizarse y ver si podían usar a su favor, así que deciden ver ese bosque que está cerca de donde está la casa de ambos. Flashback. Vaya, es más boscoso de lo que esperaba, decía Kotaro junto con Brandon, explorando aquel bosque misterioso donde estaban cerca de sus casas. Caminando por el camino pastoso y robles alrededor. Sí, podríamos usar como base de entrenamiento, ¿no lo crees? Preguntaría Brandon. No nos meteríamos en problemas en caso de hacer destrozos, o sea, este territorio no le pertenece a nadie pero, decía Kotaro. En eso, verían una cascada, pero apenas se ve que detrás de la cascada, está lo que sería una cueva. A lo que Brandon dice. ¿Y si vemos qué hay detrás de la cueva? Preguntaría Brandon a su amigo. ¿Por qué no? Decía Kotaro calmadamente con las manos en la nuca. Así, fueron caminando hacia detrás de la cascada y al ver que sí había una cueva, decide explorar con sus celulares con linternas. Y al fijarse bien, había un canal de ellas, lo que se parecía a unas catacumbas. No hay señales de murciélagos menos mal, si no sería totalmente molesto, susurra Kotaro. Kotaro, usemos la cueva a nuestro favor, si está conectado en alguna parte de donde estamos debería de tener una salida trasera, como para tener una ruta de escape, sugeriría Brandon. Dale, sigamos investigando, decía Kotaro pero su voz hacía eco. Cosa que resonaba por toda la cueva. Si mal no me equivoco, la cueva debe ser más extensa para un eco así, decía Kotaro. Eso es seguro, sigamos, decía Brandon para ver qué hay más y si tiene túneles que llevar a otras rutas, debería de serles útiles para ellos. En una de esas rutas, habría lo que sería un lago subterráneo, ya que había tantas agua y una pequeña cascada que sería donde está conectada con el de la superficie. Es bellísimo, decía Kotaro viendo con una lágrima la cascada. Supongo que usaremos esto como guarida, ¿no lo crees? Preguntaría Brandon. Jejeje, ya me gusta mucho esta idea, decía Kotaro sonriendo. Y desde ese día, Kotaro y Brandon darían un paso más para dejar su marca en este mundo, siguiendo el terror de los villanos, traficantes, mafias y héroes corruptos. Pasando solo 7 días desde entonces. Pero ahora nos enfocamos otro lugar, más específicamente en otro sector de apartamentos. Y como les decía chicas, Josh parece buen tipo pero se dice que tiene el temperamento bajo, o sea jamás saldría con un chico como él. Decía una chica pelirrubia de pupilas verdes, con camiseta negra. Bueno, Dandy, yo no he ido a citas con chicos antes pero, diría que ese sujeto tiene problemas. Decía una pelinaranja con mechón celeste y con un dulce en la boca. Oye, si siguieras mis consejos quizás puedas conseguir algún chico en tu vida, ¿tú qué dices Alex? Decía Danny a otra chica más ahí. Pero estuvo pensativa la misma Alex, al estar pensando en una persona, siendo Kotaro que no le devolvió sus llamadas.
Alex, Alex, Alex. Le grita la pelirrubia al oído de una chica peliverde de piel bronceada y cuerpo marcado, una chica fitness. Perdón chicas, ¿qué decía? Preguntaría Alex al no prestar atención a la conversación. Suspiro, cosas de Danny con respecto al amor, nada importante. Decía Shaye. En fin, ¿estás bien? ¿Has estado algo distraída en estos últimos 4 días? Decía Dandy. Chicas, es sobre Kotaro, le llamó, pero no recibes mis llamadas y creo que le pasó algo. Decía Alex preocupada de saber de Kotaro. ¿Y eso tiene algo de malo? Digo, quizás esté de vacaciones o haya salido. Decía Shaye. Si ese fuera el caso, me dirían dónde está, ya que nosotros disfrutamos de jugar videojuegos. Decía Alex al recordar sus momentos con Kotaro. Creo que sé lo que sucede, quizás Kotaro esté dándote espacio. Decía Danny de brazos cruzados. ¿Eso crees? Creo que debería ver a su casa, quiero saber por qué no me contacta conmigo. Decía Alex. ¿Será el sentirse, no sé, incómodo por ti? Decía Shaye. Shaye. No le escuches, Alex está drogada. Decía Danny en reproche. Quizás sea eso, ya que, debido a los acosos y sobre su situación, crees que me incomoda, pero no es así. Decía Alex al deducir sobre el comportamiento de Kotaro. O quizás haya ocultado un amor secreto por ti, pero se alejó para no salir lastimado ya que le sobé su Kirkles. Decía Shaye. Pero Danny le daría un zape. Eso no se dice drogada. Decía Danny en enojo. Basta chicas, iré a ver a su apartamento, si no van a acompañarme, iré sola a ver cómo está. Decía Alex para empezar a ir y ver a Kotaro. Hablando de eso, olviden eso de antes, pero juraría que cerca de donde vive Kotaro, había un sujeto sumamente igual al pero, lo contrario. Decía Danny de la nada. ¿En serio? Pero no sería posible, digo si fuera un cosa y de cambiar tu apariencia, pero Kotaro es Kirkles. Respondió Alex. Lo que digo es que es similar al pero musculoso, y extrañamente he oído de amigas que viven cerca del que fue con un sujeto de rara procedencia y que después de eso mudaron sus cosas, y ese chico peliverde similar a Kotaro se las llevaba. Decía Dandy. ¿Qué dijiste? ¿Por qué no lo has dicho antes? ¿Debo ir ahora? Decía Alex yendo a correr, esperando que sus temores no se hicieran realidad. Alex, espéranos. Decían ambas chicas siguiéndola. Y así sería, llegando al piso 5 y al número de apartamento donde vivía el peliverde. Tocando así la puerta. Kotaro. Abre, soy yo, Alex. Decía Alex en el apartamento. ¿Quién mete tanto ruido a estas horas? Decía un vecino, siendo el anciano Fumashi, el cual se despertó por los gritos. Disculpe, pero la persona que vive en esta parte del apartamento, Kotaro, ¿estás? Preguntaría Alex al vecino de al lado. Jovencitas. Esperen, Kotaro. Sinceramente tampoco lo he visto mucho, de hecho, ha aparecido muchas veces por aquí otro joven, pero más musculoso diferente a Kotaro pero se hace llamar así, vi que vendía aparte algunos juegos y consolas y llevaba sus cosas de aquí, decía el anciano. ¿Qué? ¿Vendió sus juegos y consolas, y se fue? ¿Se mudó? Preguntaría Alex al ver que no se despidió. El viejo asiente, pero menciona aparte de otro joven que estaba con él quien le ayudó a vender, cómo se veía y que su apariencia daba mucho que decir. ¿Y sabe dónde iré a mudar? Preguntaría Alex al querer saber dónde viviría ahora. Pues, lamento decirlo pero no dieron mucha información, decía el viejo. Gracias, eso fue de ayuda, decía Danny para llevar a Alex con Shaye de ese lugar. Él se fue, sin ni siquiera me dijo que se iba a otra parte. Decía Alex pero sin querer, empezó a llorar ya que no lo volvería a ver. ¿Tanto te afecta su partida? Decía Dandy a su lado.
Debí haber hecho algo, los acosos, la discriminación, él me apoyó cuando más lo necesitaba y yo, Sniff, no estuve ahí para ayudarlo, decía Alex no pudiendo aguantar más y rompió en llanto. Wow, oigan, ¿todo bien aquí? Decía una voz tras de las chicas. Perdón, es que yo, decía Alex al no mirar a la persona. Alex, decía la voz de nuevo, sonando sorprendida. ¿Acaso nos conoce? Decía Alex sin terminar al ver quién le habla. Y las tres al voltear, verían a dicho peliverde musculoso con camisa blanca al frente de ellas. Oye, ¿tú quién eres físico-culturista metiche? ¿No ves que mi amiga está mal? Decía Danny en regaño pero en sonrojo al ver esos músculos de cerca. Jejeje, ¿tanto cambia en solo un mes? Decía el mismísimo Kotaro sonriendo. ¿Kotaro, eres tú? Preguntaría Alex sorprendida de ver su nuevo aspecto. Así es, ¿cómo estás Alex-chan? Decía Kotaro sonriendo de brazos cruzados. En eso, Alex se acerca a donde está Kotaro y sin dudar, le da una fuerte cachetada. ¡Auch!, murmura Kotaro sorprendido en parte por ese golpe. Grandísimo idiota. Te estuve llamándote de mi celular todo este tiempo. Pero no me respondiste, maldito estúpido. Exclama Alex enojada y viéndose las lágrimas derramarse. Eso me lo merecía y esperaba, lo siento, pero cambié mi celular y mi número hace como 10 días ya que se destruyó accidentalmente el anterior en el gym, y aún estaba recuperando contactos, decía Kotaro mostrando su nuevo celular. Por lo menos, desistes de devolverme la llamada, así que esa no es excusa de no llamarme a tener tu nuevo celular. Decía Alex regañando a Kotaro. De verdad, lo siento, si te preocupe mucho, creí que estarías ocupada más que nada el gym, y esas cosas, o con tus amigas u otros chicos, decía Kotaro. Solo, no lo vuelvas a hacer, ¿queda claro? Aclararía Alex. Ok, y, decía Kotaro sin terminar. Kotaro, ¿en solo un mes obtuviste estos balones de básquetbol? Preguntaría Danny de forma coqueta, viéndose como ella y Shaye tantean los bíceps marcados del peliverde. Danny, Shaye, ahora no es el momento de sus coqueteos, así que deja eso de lado. Decía Alex pero su mirada, decía que si no se detiene, le caerá peor. Cosa que ambas retiran las manos. Bueno, sinceramente no quise hablarte también porque, quería sorprenderte, o sea, desde que vi tus cambios a ser fitness, al parecer vi que ese apoyo a ti podría beneficiarme a mí, así que también entré a un gimnasio, y vaya que fue agotador, pero, valió la pena el resultado. Decía Kotaro flexionando sus músculos, que al estilo Toriko estaban más grandes y sonarían de paso. Ya veo, pero dime algo, ¿dónde vives actualmente? Ya que te mudaste a otra parte, decía Alex de la mudanza. Cosa que Kotaro le diría la dirección de la casa, que para sorpresa de Alex estaba cerca de su edificio de apartamentos. Espera, ¿te mudaste cerca de donde vivo? Preguntaría Alex sorprendida. Sí, otra sorpresa ¿no? Decía Kotaro acercándose a la peliverde. Sí, pero, ¿para qué el acercamiento? Preguntaría Alex algo nerviosa. Alex, debo decirlo, antes tenía miedo de mostrar algo que temía que rechazases, pero estos días alejados, no hablarte y ver que te lastimo todo eso, solo puedo decirle una cosa, decía Kotaro preparado para decirlo sin miedo. ¿Qué sería eso? Preguntaría Alex nerviosa y algo sonrojada de estar cerca de Kotaro. Sin decir nada, Kotaro tomaría aire y con ello, le planta un beso a Alex en los labios con amor, algo que Kotaro de verdad deseaba, para que descansase su alma en paz. Ese era Alex al ser besada de forma sorpresiva. Cosa que sus amigas detrás estaban con la boca abierta pero Danny tomaría una foto. Pero momentos después del shock, la peliverde corresponde el beso, aferrándose más a Kotaro. Mua, Kotaro-kun, yo, en verdad, no sabía que tú, decía Alex al saber que siempre estuvo enamorado de ella.
Antes quería declararme, pero mi inseguridad me detenía y fingía una sonrisa cuando estabas cerca tú sabes, antes debía hacerlo cuando éramos más cercanos, pero, momentos después temiendo ser rechazado, por eso me di un tiempo alejado creyendo que con el tiempo, encontrarás a alguien más y, decía Kotaro sin terminar. No digas más, ya oí lo suficiente. Escucha, fuiste la única persona que estuvo a mi lado aparte de Dan y Shaye, cuando aún fui vista como un bicho raro por ser una gamer y mi condición, pero estabas ahí, y por eso, yo, acepto en ser tu pareja, Kotaro-kun, decía Alex con una sonrisa. Jeje, gracias, amor, decía Kotaro besando su mejilla de paso y abrazándola del hombro. De nada, cariño, decía Alex correspondiendo los sentimientos de Kotaro. Ay, claro, es tan bello el amor, decía Danny cómicamente llorando. Felicidades, decía Shaye como si nada. Y ahora veo que debía hacerlo en un momento y lugar más privado, decía Kotaro sudando. Ese sí, lo siento chicas, pero me iré a otra parte con Kotaro-kun, decía Alex avisando a sus dos amigas. Pues si es así, Alex, te aconsejo que lo lleves a una zona menos plagada, decía Dandy. ¿Pero por qué tendría que llevármelo a otra parte? Preguntaría Alex con duda. En eso Danny apunta atrás de ella, a lo que al mirar, se vería un grupo entero de chicas, sonrojadas y además comiéndose con la mirada el cuerpo fornido de Kotaro. Ante esa señal, Alex se coloca al frente de su novio de forma agresiva. Él es mío, gatas rompehogares, exclama Alex con mirada mortífera. Jejeje, creo que sí es mejor retirarnos, decía Kotaro nervioso ajustándose los lentes. Y de esa forma, el alma de Kotaro al morir, encontraría paz al Javier de ayudarlo a algo que deseaba hace tiempo pero jamás se atrevió. Con Brandon. Este estaba trabajando en hacer los trajes, uno suyo y el otro de su compañero, por el diseño que pidió Kotaro, para empezar a hacer sus misiones de asesinos, aparte de los artefactos que usarán en sus misiones y no decir de hacer la cueva, si base de operaciones. A lo que veía su trabajo, que era una tabla voladora, con capacidad de entrar en callejones cerrados y llevar bombas parecidas a las del Duende Verde y sus bombas cuchillas que son para seguir a sus blancos. Y ahí, sonaría su celular, que es un mensaje de texto. A lo que lo lee y es de Kotaro donde dice lo siguiente en el mensaje. Viejo, Kotaro ahora podrá descansar en paz, Alex es mi novia, un sueño que él tenía, prometo el ahora cuidarla, pero como yo hice lo mismo con Alex, haz lo mismo con Izuku, haz que el alma de Brandon descanse en paz ahora. A lo que escribe, diciendo que lo hará, ya que aún tiene cuentas pendientes. Así, enviando el mensaje y se va a preparar para visitar a Izuku. Una vez que tiene lo necesario, decide tomar el bus e ir al apartamento donde vive Izuku. Al recorrer por un buen camino, gracias a las memorias de Brandon, llega a la puerta de donde está Izuku. Así, tocaría el timbre, para así, sonar dentro de la sección del apartamento. Ya voy, decía una voz desde el otro lado de la puerta, y al abrirla se vería a una mujer peliverde con abrigo rosado del otro lado, siendo Inko Midoriya. ¿En qué puedo? Decía Inko sin terminar al congelarse, y ver de frente a alguien quien no pensó volver a ver. Hola, señora Midoriya, saludaría Brandon e Inko ve el cambio de Brandon, su estatura era alta y ahora cuenta con algo de musculatura. Brandon-kun, ¿en verdad, eres tú? Decía Inko sorprendida y tantando si aquel joven enfrente, no era un fantasma el que apareció, se veía diferente. A lo que solo asentará como su única respuesta. ¿Dónde estabas? ¿Sabes cuánto yo, Izuku y hasta Mizuki con Masaru estuvimos preocupados por ti? Desapareciste hace más de un mes entero sin saber avisar nada. ¿Dónde estabas? Decía Inko quien sonaba algo molesta, a su manera. De eso vine exclusivamente, por cierto, ¿Izuku está en casa? Preguntaría Brandon para así, revelar la verdad de Katsuki. Está en su cuarto estudiando para el próximo semestre, decía Inko calmándose un poco y dejando pasar a Brandon a su casa, Izuku tenía que ver a su viejo amigo.
Así, Brandon se sienta en el sillón, viendo a Inko ir a llamar a su hijo, de avisar que Brandon volvió. Y ahí se escucha unos pasos rápido, siendo Izuku al saber de que Brandon volvió. «Mamá». «Ah», decía un peliverde con pecas y pupilas verdes en su lugar, congelado de al frente, verse a un chico de cuerpo marcado, similar a su amigo quien desapareció. Izuku, es Brandon-kun, ha regresado. Decía Inko así dijo que su mejor amigo había vuelto desde hace un mes. «Ve Brandon, eres tú». Decía Izuku sin saber qué decir, cambió mucho desde que no lo volvió a ver. «Sí viejo amigo, estoy de vuelta», decía Brandon con una sonrisa. El peliverde estaba congelado, ante él, su mejor amigo, desaparecido sin saber noticias, estaba ahora frente de él. Después de eso, su mirada se oscurece al verlo. ¿Dónde mierda estabas?», susurra el peliverde de forma molesta viendo a Brandon a los ojos. Solo pudo agachar la mirada, al ver que había afectado mucho al peliverde. «Izuku, yo estaba», decía Brandon al ser interrumpido por la exclamación de Izuku. «Estuvimos más de un mes, preocupados, ¿sabes cuánto estuvimos dispuestos a buscarte? Hasta enviamos a la policía, tantas llamadas, mensajes, todo», decía Izuku entrando en cólera por las emociones reprimidas. Eso sorprendió a Brandon, era la primera vez que Izuku soltara sus emociones de esa forma. Izuku-kun, cálmate, también me siento molesta y todo, pero Brandon-san debió tener sus razones para estar ausente, decía Inko tratando de calmar a su hijo. A lo que se calma, para esperar una respuesta. Suspiro, es verdad, estuve desaparecido por un mes, pero hubo una razón del porqué de mi ausencia, y era que iba a suicidarme el día en que desaparecí, respondió Brandon con la mirada baja. Hubo un silencio que inundó la sala, hasta que uno de ellos rompió ese silencio. «Fue Katsuki, ¿no?», decía Izuku teniendo una leve sospecha. Así es, ya que según él, si quería tener un poderoso Kosei, solo debía de suicidarme y así, tener un Kosei en la otra vida, para que él sea supuestamente, en su camino de ser el héroe número, confesaría Brandon de la verdad. Cosa que no solo Izuku, sino Inko estuvieron horrorizados de lo que acaban de escuchar de parte de Brandon. «Katsuki, ¿cómo es capaz de decir tal barbaridad?», decía Inko horrorizada de oír eso del hijo de su mejor amiga. En eso Izuku diría: «No puede ser, esto es el colmo, creí que solo lo hacía por bromas, pero decir esa atrocidad», decía Izuku perplejo por lo dicho de Brandon. «Izuku, te lo dije muchas veces, debías de aceptar que ese idiota nos ve como escorias y eso que nos hizo mucho daño, junto a sus matones, y tú lo sabes bien», decía Brandon serio mirando a Izuku. «Izuku, Brandon, ahora quiero que me digan todo lo que saben de Katsuki, sin omitir nada», decía Inko de forma seria estando atenta de saber algo que no sabía antes. A lo que Izuku y Brandon decide contar la verdad, el que usaba su Kosei para intimar a los Kirkles, como lo es con Izuku y Brandon, el apoyo de la escuela al incriminar sus acciones y el que le dijera del suicidio. «No puede ser. ¿Por qué no me contaban ambos que Katsuki los acosaba, y por qué los profesores tampoco hacían algo con el comportamiento suyo?», decía una Inko enojada al enterarse que Katsuki les hacía bullying. Simple, ellos está del lado de Katsuki, solo por su Kosei, que lo alaban como alguien propenso a ser un héroe y que los Kirkles nunca tendría apoyo al ser inútiles en esta sociedad superhumana, haciendo que su ego crezca sin medir las consecuencias, respondió Brandon serio. «Ahora mismo veremos si esa escuela seguirá en pie después de una demanda, además de eso, Mitsuki también sabrá de esta monstruosidad con Masaru», decía Inko marcando rápidamente de su teléfono a Mitsuki. Y al hacerlo, esta le cuenta que Brandon regresó, y también delataría las acciones que Katsuki hacía, confirmados por Izuku y Brandon. Eso tomó por sorpresa a la mencionada y no decir también de su esposo, sin duda descuidaron a Katsuki y ahora debía de tomar acciones. Así que le dice a Inko, que tomarían acciones y que su hijo, sea encerrado en la correccional de menores, junto a sus mato.
para después, Inko presentar una demanda masiva por una cantidad exagerada de dinero, más de 7.000 de yenes a la secundaria Orudera por sus tratos de bullying hacia los alumnos, más a los Kirkles. Y para echar más sal a la herida, Inko pediría la ayuda del mejor detective de todos, el detective Tsukauchi para este caso. Y al investigar a fondo, sin duda que, lo que había descubierto, no era nada agradable. Ya que habían vídeos borrados, pero que se podían recuperar, y se veía en las grabaciones de seguridad, las acciones de Katsuki y de otros matones. Hubieron arrestados, sí, hasta el director y profesores a favor del bullying y cómplices de Katsuki. En la corte, el juez faló a favor de Inko, debido a que recopilaron todas las pruebas contra esa secundaria. Y al ganar la demanda, la secundaria Onudera sería cerrada. Y todos los alumnos que estudiaban ahí, deberían ser reasignados a otras secundarias para seguir su plan de estudios. Pero para Katsuki y sus dos secuaces, era otra historia. Debido a ser los verdaderos responsables de esos abusos en contra de los Kirkles y más, de aquellos que poseía koseis débiles según ellos, debían de ser arrestados por usar sus koseis sin ninguna licencia. Y al final, Masaru y Mitsuki testificaron en contra de Katsuki, sus acciones debían ser castigadas y por mucho que les doliese, sería lo mejor. Así, los matones de Katsuki, fueron llevados a la correccional, junto al perpetrador, siendo el responsable de empezar todo este embrollo. Flashback. Entren ahí reclusos, será su nuevo hogar, decía un oficial de policía arrojando a Katsuki y sus matones con trajes naranjos, siendo la correccional más temida de Japón. Quienes después del juicio, fueron llevados inmediatamente a la correccional por más de 7 meses dentro. Cosa que se levantan al ver que, el karma les había llegado a ellos. En eso, Katsuki, con mirada de no creer que le esté pasando todo esto, se quería negar al estar en este lugar que son para villanos. Katsuki, todo esto es por tu culpa. Grita el de alas rojas con un collar anti-koseis como los demás. Sí, jamás debimos seguirte en tus acciones, de no ser por tus amenazas jamás llegaríamos aquí. Grita el de dedos largos echándole la culpa al pelicenizo. Y sin lugar, respondió. Cállense, hijo de puta. Ustedes me siguieron por ser el más fuerte. Y claramente estaba de acuerdo en seguirme al ser más fuerte. Exclama Katsuki dando su excusa. Hijo de perra la que te parió, cabeza de orina. Reclama el de alas empujándolo. Si sin tu kosei ahora eres débil, decía el de dedos largos. Cosa que se enoja, tratando de usar su kosei para castigarlos, pero no sucede nada. Antes de decir algo más, los tres serían rodeados, por más chicos en la correccional, como ellos, pero se veían más grandes y fuertes. Oye, cabeza de cerillo, ¿así que te gusta acosar Kirkles? Amenaza el que tiene una cicatriz en el ojo. ¿Y eso a ti qué te importa? Exclama Katsuki creyendo que solo era un extra más. Nos importa porque no nos agradan los de tu tipo, decía otro con kosei de mutación de colmillos. Chicos, hagamos a este de cuchillar como puerca, decía otro más tronando los puños con una sonrisa nada amigable. Cosa que a los dos, no les agrada estar en esa situación. En eso, un puñetazo le llega a Katsuki, rompiéndole la nariz y mandándolo al suelo. Lo ves, sin su kosei, se tuvo que fortalecer físicamente, así que, están encerrado con nosotros, decía otro de los reclusos. Y en eso, muchos empezaron a patear, escupir y golpear a Katsuki, y para más dolor, uno al parecer usaría un cuchillo de plástico para darle a puñaladas. Y claramente él no fue el único, también recaía en el gordo de las rojas y el flaco de dedos estimables, recibiendo golpes y patadas de un gran número que los supera. Y ahí se dieron cuenta, sin sus koseis, no son nada. Fin del flashback. Así, se vería a Brandon estando tranquilo, al ver que pudo hacer algo en contra de Katsuki, y frente a él, se vería al Brandon original, viéndolo con una sonrisa. Cosa que sorprende a Brandon al ver en forma de espíritu, a quien sería el dueño original del cuerpo que habita.
gracias, fue lo único que diría el Brandon original y desaparece frente al reencarnado. De nada Brandon, descansa en paz, diría Brandon dando una oración a quien sería el dueño original del cuerpo. Y por parte de Kotaro. Se vería como el peliverde ahora estaría en un parque, y con él, Alex le estaría abrazando, su momento de pareja. Cosa que en eso, a su lado, aparece el espíritu de Kotaro sonriendo viendo la escena. Es linda, ¿no? Decía Javier en su cuerpo acariciando a la peliverde, dejando que el espíritu de Kotaro sintiese esa sensación. Jeje, gracias, y por favor, cuídala, decía Kotaro sonriendo mientras su espíritu desaparecía. No tengas dudas que lo haré, decía Kotaro / Javier soltando una lágrima de paso, él ya podía descansar en paz. Kotaro-kun, ¿estás bien? Preguntaría Alex al ver que su pareja estaba con unas lágrimas en la comisura de sus ojos. Oh, jeje, perdón, es que, se sentía como un sueño todo esto, decía Kotaro acariciando su cabello. Ya veo, dime algo amor, ¿es verdad que vendiste tus consolas y videojuegos? Preguntaría a Alex. Algunas, pero por temas de dinero, aún así, ¿quieres ir a ver mi nueva casa? Preguntaba Kotaro besando sus labios con amor. Jejeje, claro, así podré visitarte en cualquier momento, decía Alex para conocer el nuevo hogar de Kotaro. Cuidado, o podríamos pasar a segunda base, decía coquetamente Kotaro sobando los abdominales de Alex. Jejeje, ¿eso quieres amor? Preguntaría Alex en su oído y de paso, mordiendo suavemente en la oreja de Kotaro. Ay, pensó Kotaro rojo tomate. Y así fueron pasando el día. Momentos después. Y aquí vivo, decía Kotaro a su pareja mostrando su reciente casa, de un piso pero japonesa con jardín y arbustos con reja. Pero la casa se veía sumamente bonita. Wow, veo que has escogido un buen lugar para vivir, decía Alex al ver a su alrededor a detalle. Sí, y además de eso, decía Kotaro apuntando a una zona, siendo de una piscina, lista para usarse. Si es así, ¿te parece bien si nadamos en la piscina? Preguntaría a Alex. Claro, pero tienes tu traje de baño, decía Kotaro a su pareja. En ese caso, ¿podrías acompañarme a mi casa? Preguntaría a Alex. Cosa que Kotaro lo haría y ambos irían tomados de las manos. Para después regresar con la ropa de Alex sin ponérsela aún ya que iría al baño de Kotaro a ponérselo. Ya hacía tiempo que no me ponía un traje de baño, desde que empecé a hacer mis ejercicios, decía Alex poniéndose su traje de baño. Cosa que se vería a la peliverde salir del baño con un traje de baño verde, bikini que dejaba al descubierto su abdomen trabajado, bíceps y su figura sexy a la vista. ¿Te ves bien, amor? Decía Kotaro sonrojándose locamente. Gracias, y lo que ves, es todo tuyo, exclusivamente para ti, decía Alex de forma coqueta. Ok, mi turno, decía Kotaro yendo a su casa para cambiarse de prendas. Uf, primera vez usando traje de baño, peor por ti lo haría hasta en público, decía Kotaro saliendo. Cosa que Alex al verlo, su sangre empieza a sangrar de chorro, al ver a primera fila, pectorales, abdominales de 8-pack y bíceps venosos a su vista. ¿Te ves bien amor? Decía Alex al ver con detalle el cuerpo de Kotaro. ¿Qué te gusta lo que ves? Pregunta Kotaro flexionando sus pectorales frente de la peliverde. Cosa que Alex no aguanta más. Al carajo con la piscina, voy a reclamar lo que es mío por derecho, decía Alex a balanzarse de frente a Kotaro, cayendo juntos dentro de la piscina. Puf, jejeje, qué traviesa, decía Kotaro moviendo sus mechones mojados y escupiendo agua. Es tu culpa por exhibirte así que asume tu responsabilidad, decía Alex quitándose el sostén de sus pechos, exponiéndolos. Dios, sabía que tenías pechos hermosos pero esto, decía Kotaro rojo tomate. No te quedes ahí, chúpalos y juega con ellos, decía Alex alzando ambos pechos. Cosa que eso haría Kotaro, acercándose y empezando a chupar los pechos de su novia son placer.
más fuerte. Ah, sí, eso, me encanta, sigue chupando, Decía Alex. Sin duda suaves, decía Kotaro excitado mientras se bajaba su bañador. Pero lo que no esperaba Alex era de ver algo grande emerger del agua, llegando hasta su intimidad. Oh rayos, estamos cachondos, lo puedo sentir al tocar mi intimidad, así que, vamos, entra. Daría permiso a Alex ya que se está dejándose llevar por la lujuria. Sin dudas, dejaré mi esposa, decía Kotaro posicionándose y ahí, entraría de una, más al fondo sintiendo las paredes estrechas de Alex. Sin duda duela la primera vez, Decía Alex si se veía en el agua, la intimidad de Brandon, le saliera sangre. Tranquila, me encargo, decía Kotaro besando en los labios a Alex mientras empezaba a moverse. Ese era Alex sumergida en el puro placer. Y así empieza el lemón, llevando a Alex encima de su miembro de pie mientras sujetaba sus nalgas, moviéndola de arriba y abajo. Nunca, creí que lo haríamos, en plena piscina. Decía Alex disfrutando de esta actividad. Yo menos, pero, qué bien se siente, decía Kotaro mientras entraba más profundo en Alex, reclamando a su futura esposa. Oh rayos, estoy perdiendo la cabeza, sigue amor, Decía Alex aferrándose más con sus piernas en la cintura de Kotaro. Amor, que se siente ser así de reclamada, decía Kotaro mientras hacía su miembro palpitar dentro de ella para más placer. Se siente rico, por favor, no te detengas, si te vienes, que sea adentro, decía Alex abrazando más a su pareja. Vamos, esto, ¿te gusta? Decía Kotaro mientras veía a Alex moviéndose más feroz, queriendo atravesarla de una. Sigue así. Kotaro-kun. Lléname, no me importa quedar embarazada. Solo lléname. Exclama Alex estando en su punto de excitación. Aquí viene en 3, 2, 1, decía Kotaro excitado. Y en eso es disparado, cosa que Alex sentiría algo súper caliente y cremoso entrar en ella. Ya. Está caliente. Sí. Me voy a volverme loca por esto. Decía Alex al sentir su útero llenar. Y al ambos terminar, se vería aún a Alex mover sus pechos, respirando pesadamente después de recibir este gozo. Jadeo, eso fue, jadeo, placentero amor. Decía Alex agitada de hacerlo con su novio. Sí, a mí igual, me gustó, decía Kotaro excitado mientras llevaba a su pareja encima de él. ¿Sabes? Debimos volvernos pareja mucho antes, ya sabes, decía Kotaro a Alex dejándola descansar. Sí, pero ahora ya lo somos, así que, estemos juntos hasta el día de nuestra boda, decía Alex con una sonrisa. Sí, que deparara para nosotros ahora que, estamos juntos, decía Kotaro con amor besando la frente de Alex. Jejeje, amor, ¿quieres seguir en la piscina o salimos y vamos a tu cuarto? Preguntaría Alex coquetamente. Jejeje, bueno, decía Kotaro mientras entraba en su novia de nuevo, pero para excitación de Alex la levanta así, para ir a su cuarto. Sí que sabes, excitarme, decidido, debes satisfacerme hasta que no pueda más, decía Alex con corazones en sus pupilas y baba a escurrir en la comisura de sus labios. Momentos después. Luego de una sesión intensa de lemón. ¿Y cómo se sintió esto, amor? Preguntaría un Kotaro al lado de una Alex satisfecha de placer. Sin duda, jadeo, muy satisfecha y cansada, jadeo, decía Alex al ya quedar en sus límites. Bien, ahora descansa, el momento de descansar, decía Kotaro abrazando a su novia. Sí, me vendrá bien, un descanso, decía Alex empezando a quedarse dormida al estar muy cansada. Después de ese día, sin duda la pareja de Peliverdes estaría disfrutando el momento. Y ahí damos un salto de tiempo al final de las vacaciones, donde los alumnos debían volver a las secundarias.
Pero como recordarán, la secundaria donde estudiaba Izuku antes, fue desmantelada debido a la demanda, por lo cual, Izuku fue transferido a otra secundaria al igual que Brandon. Para su conveniencia, ambos fueron transferidos a la secundaria Mustafa, quien aprovechó el cierre de la anterior secundaria para su beneficio. Y así fue, una vez que estuvieron ahí, debía de conocer caras nuevas. Flashback. Se vería al profesor ese día, con sus alumnos, estando en el inicio de las clases con toda su clase reunida. Estudiantes, en primeras deseándoles un feliz regreso al año escolar, y esperando que la hayan pasado bien en sus vacaciones, pero, ahora llegamos a otra etapa, siendo su etapa final con el último año de secundaria antes de graduarse y decidir el futuro de su carrera. Para este día, se nos unirán alumnos nuevos, regresados de una secundaria rival a la nuestra que cerró por temas de acoso voluntario y evasión de la ley, por ello, quiero que le den la bienvenida a estos jóvenes, decía el profesor. Cosa que en eso, se ve a un peliverde pocos entrar junto a un pelinegro de cuerpo marcado, tratándose de Izuku y Brandon. Un gusto, me llamo Brandon Eat, espero llevarnos bien, se presenta cordialmente. Izuku Midoriya, espero que nos llevemos bien, decía el peliverde tímido ante los estudiantes. Ahora, espero que a diferencia de otros alumnos, traten con respeto a sus compañeros a pesar de sus condiciones, ya que no crean que por tener Kosei son invencibles, en fin, Brandon, Izuku, pueden sentarse, que la clase iniciara, decía el profesor. A lo que ambos asiente y se van a sentarse a sus pupitres correspondientes. Y ahí, darían inicio de clases, empezando a tomar nota. Y por parte de alguien más. En otro salón. Profesor, disculpe pero, llegué tarde, decía una voz proveniente de un peliverde llegando a su salón. Para la próxima, trata de llegar más temprano, Kotaro, decía el profesor al ver el mencionado. Y así dejando entrar al peliverde, pero al hacerlo, casi todos los chicos del salón quedaron mudos y otras chicas sonrojadas al ver al mastodonte frente de ellos. Espera. ¿Realmente eres tú, joven Kotaro? Preguntaría el profesor al notar el cambio, ya que no lo vio y solo pudo reconocerlo por medio de su voz. Sí, como usted dijo, aproveche este verano al máximo, decía Kotaro más alto y su uniforme marcando sus músculos. No lo puedo creerlo, ¿ese es realmente el obeso de Kotaro? Decía una alumna al ver su nuevo aspecto del que conocía por su obesidad. Mejor dicho es obeso, y créanme, ahora no toleraré el comportamiento de burlas de nadie más, y sobre todo, después tendré una linda charla con un grupo de babosos, decía Kotaro tronando sus puños. Cosa que no le agradaría por saber que Kotaro quiere venganza. Momentos después de las clases. Nos enfocamos en un grupo de alumnos, golpeados y sangrando en la esquina de un basurero, siendo los bullies de esa academia. Puf, pensé que tu novio era más fuerte, apenas un golpe y ya está bajo mis pies, decía Kotaro en burla mientras aplastaba con su pie el cuello de un sujeto pelinegro robusto que parecía muerto. Al parecer, Kotaro fue por estos pendejos que más molestaban a los alumnos incluyéndolo a él, ahora estaban en condición grave después de la golpiza. GRRR, maldito, ¿cómo te volviste así de fuerte? Antes eras un... decía la chica sin terminar. Bofetada. No tienes permiso de hablar a menos que yo lo diga, decía Kotaro serio. No importa si adelgazaste o te pusiste en forma, siempre serás el obeso inseguro de sí mismo, decía la chica quien hacía miserable la vida de muchos estudiantes. Quizás sea así, pero al menos no soy la promiscua puta como tú, decía Kotaro mientras le rompió el uniforme y le sacaba fotos. ¿Qué estás haciendo? ¿Acaso planeas violarme? Exclama la chica creyendo que ese era lo que hará. En eso este sonríe y muestra las fotos, de ella desnuda por toda la escuela, enviada a todos, llamándola zorra. No. ¿Pero qué carajos has hecho? Exclama la chica al ver lo que hizo Kotaro. Y este con una sonrisa, se acerca al cuerpo moribundo de su novio, de esta perra, alzando una pierna encima de su cabeza.
cosa que la perra entiende lo que haría. Espera, por favor, no lo hagas. Suplicaba la zorra al ver lo que hará Kotaro. Y este pisaría fuerte. Sonido de sangre. La mano del matón dejaría de moverse y un charco de sangre se haría, muriendo al instante. Ups, creo que se murió, decía Kotaro con la mano en el cabello. No. Eres un maldito asesino. ¿Cómo pudiste hacer semejante barbaridad? Gritaría la chica al ver que mataron a su novio. Esto es por todos a los cuales su grupo extorsionaba, incluyéndome, mi amigo Ejiro y las demás chicas. Ahora tú eres la siguiente, decía Kotaro tomándole del cabello jalándola a lo más profundo del callejón. Por favor, ten piedad de mí. Te juro que no lo volveré a hacer. Exclama y rogaba la chica por no querer morir. Sin decir nada, Kotaro sacaría de su mochila paquetes de salchichas caducadas, echándoselas encima a esta perra, todas y cada una. ¿Pero qué mierda es esto? Decía la chica al ver esas salchichas caducadas. SHHH, no te pongas tensa, tu carne se volverá dura una vez que ellos te coman, decía Kotaro de forma siniestra. ¿Cómo que mi carne será dura y qué es eso que me comerán? Preguntaría la chica no gustando cómo sonaba esa insinuación. GRRRRR, sería el gruñido detrás de ella. Viéndose cómo salían de la oscuridad, perros negros con espuma, oliendo la delicia en sus fauces hambrientas. No, sácame de aquí. Por favor. Rogaba la chica asustada de ver a esos perros. 3, 2, 1, decía Kotaro. ¡Wow! Exclaman los perros abalanzándose encima de esa perra, uno arrancando el dedo con sus faces y otros mordisqueando las piernas. Ayúdame. Por favor. Que alguien me ayude. Exclama la chica al ser mordisqueada por una jauría de perros hambrientos. Jajajaja, se burlaba Kotaro mientras tomaba de un jugo disfrutando el espectáculo. Mientras otro enterraba sus mandíbulas en la espalda de la chica, arrancando un gran trozo de carne. Gritaría con más fuerza al ver que le arrancaba cada trozo de su cuerpo. Y al terminar, la chica estaría gravemente herida, un ojo menos, brazo arrancado de carne hasta los huesos, una pierna menos y encima los perros se hicieron encima de ella, pero a pesar de todo, apenas seguía con vida. Ahora que se siente, que todo el dolor que causaste a muchos, se ha devuelto, ¿Duele, no? Eso mismo sentía Alex cuando la molestabas, susurra Kotaro al cuerpo moribundo. Ahí es donde mereces estar, perra, se burla Kotaro. No más, ayúdame, no quiero sufrir, decía la chica agonizando. Si fuese un héroe, te ayudaría sin problemas, pero para tu desgracia, soy un asesino, ¿recuerdas? Decía Kotaro mientras con una sonrisa, sacaba de su mochila, un desodorante spray y mechero, apuntando a su rostro. No, suplicaba la chica al ver que este sería su fin. Y al accionarlo, un lanzallamas casero sería disparado a su cara, empezando a quemar todo su cuerpo. Empezaría a gritar la chica que siempre fue una zorra y ahora siendo quemada de forma despiadada. Hasta nunca, perra, susurra Kotaro, vengándose de los agresores que le hacían la vida imposible a su vida pasada, pero ya no más, eso sí, plantaría toda la evidencia que ellos eran villanos y además, que un villano los atacó plantando pruebas falsas. Cosa que después de un tiempo, el director llamaría a la policía por la desaparición de alumnos ese día, de paso, encontrando el cadáver de uno de ellos. Más los oficiales por las pruebas, se dijo que los alumnos fueron atacados por un villano con cosa y poderoso, siendo testificado por alumnos, los cuales cubrieron a Kotaro, ya que ellos querían ver sufrir a esos malditos. Además de eso, encontrar el cadáver calcinado de una chica, novia del líder del grupo totalmente torturada, y se dijo que este villano sería sin dudas buscado por asesinato.
Pero todo cambia al descubrirse los celulares de todos, viéndose fotos y vídeos de travesuras de estos bullies, molestando alumnos incluyendo a Kotaro antes, actos atroces que sin duda, estos alumnos debían ser arrestados. Aunque los padres pidiesen justicia por la brutal paliza y los asesinatos acontecidos, no importara que el padre de uno de ellos haya sido el político más importante, después de lo que se supo de las atrocidades que hacía su hijo, su puesto fue sustituido además de esa persona ser investigada por la policía. Pero ese político, no sabía con quiénes se metían, ya que sin duda, caería a manos de esos asesinos del caos. Después de ese día, sin duda las cosas cambiarían. Por parte de Brandon y Kotaro, otro gacha al subir al nivel 2 al cumplir misiones separadas. Ya que Kotaro cumplió la misión, elimina a los bastardos del sistema mientras que Brandon, exponer a los cómplices del mal. Pero harían misiones separadas contra criminales como ladrones para obtener niveles rápidos. Y al girar su ruleta, ambos obtendrían lo siguiente. En el caso de Kotaro, obtuvo el poder del mundo de One Piece, habilidades Yakis Terror no Azoro, un espadachín, que combinado con la habilidad ninja de Sonic y no olvidar la habilidad de Toriko y Monzaemon Chikamatsu, Kotaro ahora era más letal. En el caso de Brandon, su ruleta daría como resultado, habilidad de puntería de Deaxot en su sistema como también tácticas de ataque. Pero ahora tendrán otra misión, y era asaltar el lavado del dinero, en un puesto donde se venden piñatas, como una tapalera, pero estando ahora, con sus nuevos trajes para hacer sus misiones. El de Kotaro, sería un traje color negro con detalles rojos, con una máscara moldeada al estilo de rigor, con armamento en sus pergaminos llenos de químicos, además de eso, una nodachi alargada cargada en su espalda. Y el de Brandon, sería su traje de color negro, con unas garras retráctiles, con máscara que cubría toda su cara, con capucha y equipo táctico parecido entre Batman y Wolverine al tener esas garras. Bien Kotaro, antes de hacer nuestra misión, hay que tener nombres clave, así que, ¿pensantes en el tuyo? Preguntaría Brandon con su traje puesto. Mi nombre clave en este caso será Dark Shinobi, decía Kotaro ajustando sus kuris. Ya veo, si es así, tomaré este apodo de Kaneki al cambiar su personalidad, seres Black Reaper, decía Brandon a su compañero. Dark Shinobi y mi otro alter ego será Sanin Shadow, decía Kotaro. Bien, mi alternativa ego de Black Reaper, entonces usaré mi antigua cuenta de Discord, ya que tenía un significado, sería Akumetsu, que significa destructor del mal, decía Brandon de su otro nuevo nombre. Muy bien, vamos, estos corruptos no serán asesinados así solos, decía Dark Shinobi mientras salía de la cueva ya equipado. Por las dudas, para viajar desde el cielo, decía Black Reaper, dando una tabla voladora, que lo trajo de su laboratorio. Esto acortará viaje a pie, decía Kotaro activando el aerodeslizador. Así, ambos activan sus tablas y se suben, para empezar de una vez, su misión de exterminar a más mafias y villanos, como también de exponer los héroes falsos de sus crímenes. Continuará.